Buenos días, papitos, buenos días, alumnitos. El día de hoy, mi viernes 7 de agosto del año 2020, vamos a trabajar el cuaderno de literatura, cuaderno rojo con franja amarilla, chicos. Nuestro tema del día de hoy es el diálogo. ¿Qué es el diálogo? El diálogo es la comunicación que se establece entre dos o más personas. Hay dos tipos de diálogo. Primero, vamos a conocer el diálogo oral. Y cuando nosotros utilizamos el diálogo oral, cuando nosotros nos comunicamos directamente de persona a persona, ¿correcto? Por ejemplo, nosotros estamos en un grupo de amigos, dialogando, intercambiando ideas. Otro es cuando nosotros nos comunicamos con un familiar, con un amigo, cualquier tipo de persona por teléfono. O de lo contrario, cuando nosotros nos preparamos, ojo, nos preparamos para exponer un tema. Pero en el momento que estás frente a las personas, pues nadie te ayuda, son tus ideas las que fluyen, ¿no? Y es tu boquita la que habla y se comunica con los demás. Para eso nosotros necesitamos ser muy expresivos, porque demostramos gestos como los movimientos de las manos, la entonación, ¿no?, de tu voz. No puedes hablar despacio, tienes que hablar fuerte, tienes que ser para eso muy expresiva y demostrar actitud ante los demás. Y sí, pues muchas veces nosotros cometemos errores, ¿verdad? Por ejemplo, cuando haces una exposición, haces algunas palabras repetitivas. Las oraciones hay veces no son terminadas, son cortas. ¿Por qué? Porque tiendes quizá a olvidarte parte de ella. Y eso es normal. Pero cuando ya hay confianza, es mucho mejor, porque ya los interlocutores, o sea, las personas que se están comunicando, ya cometen menos errores y plasman más sus ideas, permiten que fluyan. ¿Me has entendido? Entonces, ¿qué vendría a ser el diálogo? Es la comunicación entre dos o más personas. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en el Zoom, están mis 16 niñitos ahí y está la Miss. Entonces yo pregunto y ustedes me contestan, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Interactuamos, intercambiamos ideas. Yo te pregunto, tú me contestas, participamos ambos, la Miss y ustedes. A eso se le llama diálogo. ¿Cómo se le llama? Diálogo oral. Oral, porque lo hablamos, lo decimos, ¿verdad? Le digo, hola chicos, y ustedes me dicen, hola Miss. En ese momento nos estamos comunicando. Y si seguimos conversando, estamos intercambiando ideas. Y para eso, ¿qué utilizamos? Gestos, ¿verdad? Movimiento de nuestra boquita, cómo nosotros hablamos, cómo nos dirigimos hacia los demás, el movimiento de nuestras manitos, ¿no? En posición de sí o en posición de no, ¿correcto? A eso le llamamos diálogo oral. ¿Y quiénes participan? Los personajes. Los personajes, o sea, yo soy un personaje, tú eres el siguiente personaje y tus compañeros los demás personajes, los que estamos manifestándonos o participando de esta historia, de este diálogo, de esta comunicación muy bonita a la cual le llamamos comunicación oral o diálogo oral, ¿no es cierto? Ahora vamos a lo siguiente, que sería el diálogo escrito. Sí existe, pues, porque nos podemos comunicar mediante un papel. Por ejemplo, no sé, yo escribo una carta y le dedico yo a mi mamá, ¿no? Mi mamá lo recibe y lo lee. Entonces se comunicó conmigo, es parte del diálogo. Pero ¿qué dice acá? Que ese no es muy expresivo. ¿Por qué? Porque no estás actuando directamente, lo estás haciendo mediante un papel. En este caso yo cojo mi libro y miro una historia, veo una historia y en esa historia está trabajando la oruga, está trabajando la tortuga, está trabajando de repente una liebre, ¿no? Son personajes, ¿no?, que hacen la historia, pero cada uno de ellos habla, cada uno de ellos manifiesta su idea.
¿no es cierto? Participa en un relato, en una historia. A eso también le llamamos diálogo escrito. Otro tipo de diálogo también es una novela. Existen las novelas, así como existen las novelas en la televisión, ¿verdad? Que son grabadas, que actúan los personajes, y es todo un fragmento muy bonito que nosotros lo vemos, ¿no? Y nos atrae, ¿verdad? Porque los personajes lo han hecho también demostrando actitud, ¿no? Manifestando gestos. Entonces, eso nos llama la atención, pero ese es el diálogo oral. En este caso, el escrito viene a ser que esa novela la escriban, ¿verdad? Así como las obras literarias, ¿verdad? Las obras literarias que son escritas en pequeños libros y nosotros lo leemos y decimos, actúa Pepito, actúa Juanito, actúa, no sé, varios personajes y cada uno de ellos ha manifestado su idea. Entonces todo ese fragmento se ha hecho uno solo, una historia muy atractiva que nosotros la leemos, ¿no? Y vemos y cada vez se hace más interesante, más interesante, más interesante. Eso también ¿es un qué? Es un diálogo escrito. ¿Cuál podría ser también cuando nosotros hablamos por el internet, mediante las redes sociales? También sería escrito, porque no escuchas mi voz ni yo escucho tu voz, solamente mandamos mensaje. Yo te envío un mensaje y tú me devuelves la respuesta del mensaje. Es más, aún así cuando en WhatsApp yo grabo un audio, ¿no? Y te lo envío y yo sé que me salió mal, entonces ¡pum!, lo elimino y nuevamente vuelvo a grabar otro audio. ¿Sí o no? Vuelvo a grabar otro audio. Pero no nos estamos comunicando porque se grabó y tú lo vas a escuchar después. Vas a escribir o vas a hablar y me lo vas a enviar después. Entonces también lo consideramos como diálogo escrito. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque ahí tú puedes corregir los errores. ¿Me entiendes? Tú puedes corregir los errores. Y no es muy expresivo porque ahí no utilizas gestos. Ahí te preparas tú para escribir, te preparas para hacer un fragmento y tú poderlo enviar a otra persona, ¿verdad? Tú te preparas, tú lo adecuas a la forma, lo corriges, ¿verdad? Eliminas el mensaje, vuelves a grabar el mensaje, ¿no? Entonces el diálogo escrito, ¿no? Creo que es mucho más fácil. En el diálogo oral, ¿no? Es muy diferente. ¿Por qué? Porque es en el momento que tú transmites tus ideas, en el momento en que tú te manifiestas y dices lo que quieres decirle a la otra persona, ¿correcto? Entonces, esa es la diferencia entre un diálogo oral y un diálogo escrito. Ahora solamente te estoy diciendo los conceptos. Nosotros vamos a trabajar en la siguiente clase todos los ejemplos. Vamos a hacer varios ejercicios y te lo voy a preguntar cuando nos vamos a comunicar hoy en la tarde en el Zoom. Así es que te deseo mucha suerte.